Bueno, buenos días, buenos días a todos. Un gusto estar acá. Muchas gracias al comité organizador. Bienvenido. Así que muy contento de estar acá en esta ciudad muy linda. Em, bueno, mi tema de presentación, como dijo el doctor Arap, es básicamente evaluar los métodos de screening a nivel mundial, cuáles son las guías de distintos países de derivación y ver cuáles son las mejores opciones de screening para el cáncer de cervicuterino. Los métodos de screening tienen que ser costo efectivos. ¿Cuáles son los mejores métodos de screening para el cáncer cervicuterino? La verdad, la respuesta depende de dónde estamos. Este es un mundo muy desigual. En toda la zona pobre del planeta, estamos hablando del África subsahariana, toda la zona del sudeste asiático, la verdad que las condiciones son muy distintas que en los países subdesarrollados. Y si ustedes ven publicaciones de acuerdo a cómo el screening de este cáncer es tremendamente frecuente en esas partes, van a ver que, por ejemplo, en la África subsahariana, solamente un 12% de todas las mujeres de 45 años han sido testeadas, 12%. Que en Nepal, por ejemplo, lo mismo, que solo una de 4 pacientes hasta los 45 años ha sido testeada de alguna forma. Y se ha visto incluso que las recomendaciones de screening en esos países es la única que es como lo mencionaron alguien en las presentaciones anteriores, es la visión directa o colposcopía con CIAN-TRIT. Así se hace el screening en esos países de cáncer cervicuterino. Es decir, hacen operativos, zonas rurales, examinan a las pacientes, expertos, se hace una colposcopía, se identifica lesión, bioterapia, terapia ablativa, cono. Posibilidad de seguimiento, cero. Y eso es un punto que a mí me gustaría dejar para más adelante, el seguimiento de las pacientes, que es fundamental para poder hacer bien estos screenings. Como mencionó el doctor Bernucci, los métodos de screening tienen que ser de bajo costo, no invasivos, aplicable a toda la población, porque aquí hay un tema también de justicia, hay un tema de equidad social. Por eso, por ejemplo, si ustedes dicen para cáncer pulmonar es válido el screening con un escáner, por ejemplo, cada 6 meses, mi visión es que no, o una endoscopía digestiva alta en Chile para la detección de cáncer de esófago o estómago. La verdad no, porque no cumplen estos criterios, no son aplicables a toda esta población, son caros y pueden ser invasivos. Eso es un buen método de screening. ¿Cuáles son? Colposcopía, CIAN-TRIT, como lo mencioné anteriormente en los países pobres, citología líquida, que bueno, prácticamente ya queda obsoleto con la aparición del test de virus papiloma. El test de virus papiloma, que como también han mencionado, hay muchos, y vamos a hablar un poco de la diferencia cuando es genotipificado y cuando es no genotipificado. Básicamente el que está recomendado actualmente en la mayoría de las guías clínicas, que es el COTEST ahora, que es el más adecuado, que se hace el COTEST con una citología líquida. Es importante el concepto de la citología líquida, ya que con una muestra en citología líquida, tú ahí puedes hacer el PAP reflejo dependiendo como el resultado del tiro de virus papiloma. Y como dijo la doctora Selman, la autotoma del BPA, de HPV, que al tiro quiero hacer una mención que es muy importante. Y la autotoma del HPV no incluye la citología. ¿Ya? No incluye la citología, es lo mismo que hacer el test de HPV solo como screening primario. Bueno, la prevalencia. No nos olvidemos cosas súper fundamentales. El test de screening en virus papiloma, en cáncer cervicuterino tiene solamente un objetivo. El objetivo es detección de lesiones de alto grado. A nosotros no nos interesa saber si hay virus papiloma o no hay virus papiloma. Lo que nos interesa saber es que la paciente tiene un NIE 3, porque esa es la paciente donde nosotros vamos a hacer un cambio y podemos hacer una estrategia para disminuir la tasa de cáncer cervicuterino. Prevalencia del virus papiloma 5 a 10%, concepto importante. Prevalencia del virus papiloma en pacientes con VIH, que recordemos que en el África subsahariana hasta 1 de cada 5 mujeres tienen VIH, es un 30%, o cualquier persona que esté con alguna alteración inmunosuprimida, el screening es distinto.
esta paciente tiene mucho más riesgo. Y lo que decía anteriormente, hay un concepto que se llama de principio de equal risk y equal management. Esto quiere decir que tratar de que este método de screening sea lo más equitativo posible y que sea costo efectivo. Por eso es que se define que una paciente debería ir a una prevención secundaria, a un centro de derivación para colposcopía, cuando tenga un 5% o más riesgo de tener una HSIL. Así están diseñados los programas de screening. Si comparamos, bueno, esto todos lo sabemos, la citología ya prácticamente no existe como screening primario por su baja sensibilidad. La citología líquida básicamente es lo mismo. Depende, sí permite hacer el test de virus papiloma por el medio líquido como co-test. Y el test de virus papiloma apareció y su gran importancia radica en su buena sensibilidad, ¿cierto? Por eso es que ha tenido un rol en disminuir en forma muy importante los cánceres de cuello uterino. Y si ustedes ven cuál es la especificidad del test de virus papiloma, se van a dar cuenta que cuando uno ve, revisa el programa, dice 90%. Pero ojo, que hay una trampa. En la especificidad, este 90% es que hay una poca cantidad de falsos positivos, pero de virus papiloma. A nosotros no nos está diciendo que hay pocos falsos positivos de pacientes que tienen LIE de alto grado. Entonces, cuando nosotros analizamos el objetivo real, que es detectar a las pacientes que no tengan un LIE de alto grado, este examen es muy poco específico, y eso se llama especificidad analítica. Y este examen es poco específico. Por eso es que la mayoría de las guías recomienda un examen complementario como triage, como lo hemos mencionado, para poder mejorar la especificidad y es decir, no saturar la ascensión secundaria de colposcopía. Cuando uno analiza, en todas partes del mundo ya se recomienda como screening primario, con o sin triage, el test de virus papiloma. Esto ya es una realidad hace tiempo. Hay una disminución, se ha visto claramente de riesgo de cáncer cervicuterino en forma importante por su alta sensibilidad. Su gracia, el valor predictivo negativo, 99%, por eso es que uno puede hacer en los programas de cribado, puede hacer el control en 5 años más, o 3, o 5, o 10, dependiendo de la guía. Es importante que yo voy a mencionar por qué los ejemplos de por qué debería ser genotipificado, no solamente mencionar si es positivo o negativo. Como screen primario, como también lo dijeron, lo que yo encontré es que solamente estaría aprobado el test de COVAS, que son 14 serotipos, y el test OncoClarity, como screening primario. Todos los demás estarían aprobados solamente como cotest cuando se ocupa la citología como screening primario. Ahora, cuando uno lo hace solo, como screening primario, sin un método de triage, nosotros, ¿cuáles son las limitaciones de este test de virus papiloma? Lo que dije, baja especificidad analítica en detectar los HSIL. Aumento de derivación a unidades de colposcopía, que hemos hablado harto de eso, que es un problema real para el mundo. Número y experticia de unidades de colposcopía. Cuando nosotros aplicamos este test, necesitamos gente experta en colposcopía, porque ¿por qué? Porque cuando hay un colposcopista que tiene baja experiencia y a ti te llega un Papa Nicolau que te dice una sospecha, una probabilidad de tener un LIE de alto grado, esa paciente, la verdad, básicamente la colposcopía es para no descartar un cáncer invasor, o sea, si es que no es así, esa paciente va a ir en un cono igual. Por lo tanto, no necesito tanto expertise de gente en colposcopía. Pero si me llega un test de virus papiloma solamente HPV 16, 18 positivo, sí necesito un buen colposcopista para que vea si tiene o no esa eventual LIE de alto grado. Y hay una cosa que es muy importante y que todos la sabemos, pero se nos olvida, que no todos los cánceres de cervicuterino son dependientes del virus papiloma. Hay un porcentaje chico que no es dependiente del virus papiloma. Esos son principalmente adenocarcinomas y que no son detectados por el test de virus papiloma. Entonces es un examen que tiene muchas limitaciones por sí solo. Es por eso que hay un beneficio importante de realizar un co-test, perdón, un test triage
para poder mejorar la sensibilidad, la especificidad de este método, que habitualmente es la citología, pero también podría ser perfectamente, se están estudiando otros métodos, como lo que lo dijo la doctora Gaete del test dual. Viendo las distintas guías de distintas organizaciones, nosotros son distintas y nosotros podemos formarnos una opción de cuál es la que uno considera que es la correcta. La última que encontré de la guía de la Organización Mundial de la Salud, solamente prueba de BPH, sin genotipificación. Ustedes ven que si este examen sale positivo y va a un triage citológico y el citológico sale negativo, esa paciente queda, vuelve al cribado habitual. Pero ¿qué pasa si esa paciente tiene virus 16-18? Esa paciente se pasa y eso no porcentaje puede tener hasta un 15-20% de posibilidades de tener un HSIL. Por lo tanto, mi visión es que cuando no es genotipificado, no es lo ideal. En Italia cambió desde que se hacía solamente test de virus papiloma no genotipificado, se vio que cuando, lo mismo, que las pacientes que salían virus positivos, no se sabía si era 16-18 con citología negativa, esta paciente era dada de alta seguimiento. Pero, no, pero si la paciente es lo mismo, si era 16 positivo, esa paciente, aunque tuviera el citológico negativo, se iba a seguimiento y tiene un riesgo importante de un virus papiloma. Cuando se incorporó el test genotipificado 16-18 y otros de alto riesgo, eso permite al tiro que, independiente de la citología, cuando hay un 16-18 positivo, va a colposcopía, y cuando es un virus de otros de alto riesgo, no 16-18, que tiene un citológico negativo, esa paciente puede ir a un COTES en un año más. Eso en relación a la genotipificación del test de virus papiloma. Ahora, los distintos métodos, como vuelvo a decir, nosotros, por el mecanismo de Equal Management, Equal Risk, deberíamos mandar a las pacientes a colposcopía cuando tengan un 5 o más por ciento de riesgo de un HSIL. HPV 16-18 por sí solo, sin triage, 10 a 20% de riesgo de HSIL a 2 a 5 años. Cuando es otros de alto riesgo positivo, no 16-18, es un 3%. Es muy bajo. Cuando le añadimos un triage, en este caso la citología, tenemos que virus 16-18 positivo, con PAP normal, 10 a 15% de HSIL. Eso es muy importante. Cuando tenemos un virus de otro de alto riesgo positivo con PAP normal, también es un riesgo bajísimo, un 3%. Y lo que a mí me llama mucho la atención en esta revisión que hice son las guías con los PAP atípicos. Y les voy a explicar por qué. Cuando uno tiene un virus de otros de alto riesgo, con un PAP ASCUS, e incluso con un PAP de LSIL, un PAP de observación de displasia leve, el riesgo de tener un HSIL, que es lo que nos incumbe, es de un 5 a un 8%. ¿No? Y eso es un dato muy importante porque este es un grupo que hay dudas cómo manejarlo en su derivación. Si nosotros vemos la guía española, ustedes se fijan que se hace un cotest y cuando el BPH es positivo, no de alto riesgo, y tiene un PAP que es ASCUS o un PAP LSIL, esa paciente, si ustedes se fijan en el diagrama, cuando no es 16-18 y es positivo, va a COTES en un año. Y eso que esa paciente tiene un 5 a 8% de posibilidades de tener un HSIL. Por eso es que uno tiene que hacer un análisis crítico. Esto lo han hecho expertos, pero si ustedes me preguntan a mí me parece que no corresponde. Salvo que tú tengas que eso lo discutimos siempre en mi hospital, tú tengas un muy buen seguimiento de estas pacientes. Y eso no es así, no es así en ninguna parte del mundo. En Europa, por los fenómenos migratorios, esto ha cambiado. Tú no tienes un control de la población del seguimiento que le dice, señora, venga un año porque a lo mejor ahí la podemos pesquisar de un HSIL. No es así. Hay culturas distintas actualmente.
En Estados Unidos el manejo de los PAP-ASCUS es todo lo contrario, como debería ser, según yo, como es en Chile. Si tú tienes un test de HPV que es positivo para otros de alto riesgo, pero tienes un PAP no 16-18, otros de alto riesgo, esta paciente debería ir a colposcopía, porque un 5-8%, vuelvo a decir, no es un número que no sea, que no es despreciable. Nosotros como gineconcólogos hacemos procedimientos cuando hay riesgo incluso similares a un 5%. Por ejemplo, cuando hacemos linfadenectomía en un cáncer de cuello, por ejemplo, 1 a 2, lo hacemos sabiendo que el riesgo es un 5%. Entonces, no se me puede pasar a mí que un 8% de posibilidades de tener un HSIL no se me puede pasar. A mí me gustaron, la verdad, que las últimas revisiones de la guía chilena, yo lo encuentro que es muy adecuada y se condice con los riesgos que es de tener derivación de menos de un 5% de posibilidades de tener un HSIL. Que es lo que ustedes todos saben. Cuando es 16-18, independientemente del PAP, colposcopía. Cuando es otro de alto riesgo, se hace el PAP reflejo. Ahora, ¿cómo es la forma? Idealmente, una forma sería tener un dispositivo que tenga inmediatamente para hacer el cotest. La otra es tener un dispositivo que tenga en citología líquida, en la cual tú puedas hacer el BPH, te sale no 16-18, pero positivo, pero no 16-18, recién ahí poder, en el medio líquido, poder hacer el Papa Nicolau. Pero lo importante es que mi visión que esto tiene que ser solamente de estas dos formas, porque yo creo que nos sirve cuando uno le informa a la paciente, sabe que salió su test de virus papiloma positivo, entonces tiene que venir a hacerse un Papa Nicolau. Mi visión es que eso, lamentablemente, vamos a perder pacientes que no van a ir al control. Y es lo mismo un poco que lo que hablaba lo que yo conversaba en el pasillo con la doctora Selman, si ese es el problema, mi visión de la autotoma, lo que tú te puedes tomar, pero una cosa es que si te sale positivo, es que esa paciente logre ir a hacerse la toxicología, que no es tan fácil en nuestros medios. Ahora, o la otra sería que fueran directamente a colposcopía sabiendo que vamos a tener un sobrediagnóstico. Como conclusiones, bueno, citología ya está obsoleto como screen primario por la su poca sensibilidad. El HP, el virus test de virus papiloma, solamente como screening primario, aumenta derivaciones y la detección de HSIL no HPV dependientes. Y ojo, hay que recordar eso, es muy importante. Existen los cánceres de cuello uterino que no son HPV related. Ahora, en todas las pacientes lo mismo, muy levemente, o sea, lo que dije, en pacientes inmunosuprimidas, como mencionaron anteriormente, con trasplantes, pacientes con uso de corticoides, pacientes HIV, esas pacientes es distinto. Esa paciente lo que se recomienda es hacer un COTES cada 3 años, pero cualquier alteración que salga, cualquiera, tiene que ser derivada a colposcopía. Cualquier alteración del COTES, virus no alto riesgo, PAP-ASCUS, mínima alteración, colposcopía. Y como dije, no solamente la citología, nosotros tenemos que tomarla como que es el verdadero triage que hay que hacer. Eso es hasta ahora. Tenemos que esperar qué pasa cuando ocupamos otros triages como la prueba, el test dual u otros que están siendo investigados y que probablemente también eventualmente podrían eh, cambiar cuál es el método del triage. Bueno, eso. Muchas gracias por la atención.